Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Hoy trabajaremos también tu lado espiritual, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y bueno, como siempre ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, en lo laboral. Bueno, Cáncer, yo tengo que decir que ante algunos acontecimientos que van a suceder dentro del lugar que tú estás trabajando, falta de pago y demás, te plantearás cambios de cara a futuro. Cáncer, que no estáis trabajando. Yo te veo realizando un trabajo con alguien que no hay una formalidad, ¿bien? Pero que este alguien, digamos, que te podría ayudar o te valdría de puente para llegar a un trabajo más estable para ti. Cáncer, que tenéis un negocio, está habiendo una salida de dinero o se avecina una salida de dinero importante respecto a tu negocio. En el momento que esto pase, dice Cáncer, se va a plantear ciertos cambios que serán muy buenos para él y su negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos con tu economía. Cáncer y tu economía. Vamos a ver. Un cambio. Algo esperado llega, Cáncer, para ti bueno, para otra persona malo, pero para ti yo tengo que decir que es algo muy positivo que tú estabas esperando relacionado con tu economía. Bien, vamos a seguir, antes de 15 días llega esta noticia, Cáncer, seguimos, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Cáncer, comenzamos con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteritos. ¿Te has sentido atado, Cáncer, durante tiempo? Dice, has estado en una situación de la cual incluso podías llegar a sentir que no se podía salir, ¿no? Entonces, dice, te queda de estar un poquito tiempo así, pero es necesario pasar este tiempo, pasar este proceso, vamos a decirlo así, para que tú encuentres la paz y te puedas abrir a una persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. En un futuro, Cáncer, en un futuro, sí me marca una persona para ti, una persona importante, una persona un poco más joven que tú, Cáncer, pero en un futuro, en esta semana, dice, puede pasar algo con alguien el cual o la cual tú ves habitualmente, puede pasar algo entre vosotros dos, sí, pero tú sabes perfectamente cómo sería esa historia, ¿no? O sea, que eso tú lo sabes. ¿Cómo sería esa historia realmente? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Seguimos. Vamos a ver qué más información tenemos sobre tu futuro amoroso. Cáncer, que estáis solteros. Tu
futuro amoroso está en un lugar en el cual tú has vivido ya. Dicen, no le des más vueltas a algo, porque está en un lugar donde tú ya viviste, que a día de hoy no estás viviendo. Vamos a seguir. O un lugar, o que viviste o que pasaste, sí, que viviste, que fue un lugar donde tú estuviste un determinado tiempo. Y puede ser poco tiempo también, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Vas a ir notando, y hago referencia aquí a la primera tirada que ha salido como que tú estabas pasando por un proceso que era casi necesario en tu vida. Dice, vas a ir notando cómo cada día van fluyendo las energías, te vas sintiendo mejor, te vas olvidando de algo, te vas como soltando, Cáncer, ¿eh? Aunque ciertos cambios aún no te los planteas, estás muy reacio a ciertos cambios que serán importantes de cara a futuro en tu vida amorosa. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. ¿A quién de los dos se le está a punto o se le ha cruzado ya a alguien o algo pasa aquí? Algo pasa aquí. Dice a uno de los dos. Dice uno de los dos está viendo como una nueva luz en su vida, pero independiente de la pareja, no acompañado de la pareja. Me sale independiente. Vamos a ver qué más. En un futuro se tendrán que tomar decisiones. Comienza a notarse inestabilidad en la pareja, y esa inestabilidad que se notará, dice, tiene que ver con posibles mentiras, posibles cosas ocultas. Entonces hay que estar muy pendiente de esto, porque posiblemente esto no haya llegado todavía y pueda llegar. En el momento que notemos esa inestabilidad. Y luego también vais a ver una cosa un detalle, que se paraliza algo que teníais, que ibais a hacer los dos. Dice, esto se para en seco. No se quiere ya seguir con eso. Así que mucho ojo con esto. Vamos a seguir, Cáncer. Casados, en convivencia de novios. No te puedo hablar de separación todavía, si te lo digo, pero hay que tener mucho ojo con estas cosas, Vamos a seguir, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Evidentemente no para todos será la misma situación, Cáncer. Si tú no te sientes identificado con esta situación, ya sabes que puedes mirar tu signo ascendente. Y lo digo porque siempre cuando se dicen cosas que no nos agradan, pues ya es una mierda, ¿no? Todo es una mierda. Encarna es una mierda, el vídeo es una mierda, las cartas son una mierda, los horóscopos son una mierda. Entonces yo siempre digo, pues cuando salen cosas así, evidentemente yo no voy a cambiar la visión, las palabras ante la visión que tengo. Entonces yo siempre os digo que sí, oye, por lo que sea hay gente que no acepta escuchar ese tipo de cosas, pues que vea su signo ascendente. Aunque lo recomiendo para independientemente salgan cosas buenas o cosas malas, yo siempre os recomiendo ver el signo ascendente, porque puedes tener una comparativa también, ¿vale? Cáncer, casados, en convivencia y novios. Comienza a desestabilizarse una estabilidad que habíais conseguido, Cáncer. Entonces comienzan como ciertas discusiones y una amistad, no voy a decir las amistades, una amistad también tiene que ver mucho en esto, en el que se desestabilice.
digamos, esa tranquilidad de la cual gozabais vosotros, ¿eh? Vamos a seguir. Cáncer, casados en convivencia y novios. Yo en esto que se avecina, voy a decir también que claro, a mí no me gusta lo que he visto, ¿no? Pero tengo que decir que no toméis decisiones precipitadas, ¿vale? No toméis decisiones precipitadas. Así lo dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Tienes que ser consciente de una realidad que tienes a día de hoy y en el momento que tomes conciencia de esa realidad, digamos que será la apertura de caminos de cara hacia el futuro o hacia tu futuro amoroso, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Cáncer, Cáncer y tu salud. Bueno, tengo que decir para muchos de vosotros que llegan buenas noticias y también tengo que decir así como a nivel general que deberéis de cuidaros la alimentación y la retención de líquidos, Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con tu mensaje general. Cáncer y tu mensaje general. No te adelantes a situaciones, Cáncer. Vendrán obstáculos que te pueden desestabilizar tu estado emocional. Pero intenta que tú lo mantengas estable, aunque el exterior veas que te lo desestabiliza, intenta que tú mismo no te lo desestabilices, ¿bien? Yo creo que me habéis entendido. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual. Vamos a ver, Cáncer y tu lado espiritual. Vamos a ver. Cáncer y tu lado espiritual. Mira, esta persona me viene como con una especie de bandeja o algo así. No es comida lo que lleva en esa bandeja, pero sí tiene que ver con el alimento. No es una comida elaborada, pero sí tiene que ver como con el alimento. Yo no sé si son semillas de algo o qué. Y tiene al lado a una persona joven de unos 17, 18 años aproximadamente. Y esta persona siempre está al lado, siempre están juntos o siempre estaban juntos. Yo no sé si tú, Cáncer, a esta persona en alguna ocasión, que me imagino que sí, le has puesto como alguna vela. Dice que cuando pones esa vela, o si pones esa vela en un futuro, dice que le gusta ponerse frente a la llama. Que observes, Cáncer, observa si lo haces. Mi queridísimo Cáncer, ¿qué decirte?
En este mensaje, si has identificado a esta persona, va contigo el mensaje. Si no has identificado a esta persona, evidentemente este mensaje no es para ti. Ahora sí, Cáncer, te voy a dar un número, el número 33 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre, decirte y recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte, Cáncer, y nos vemos en el próximo vídeo.